Lo que en un principio parecía un capítulo de felicidad y esperanza con la llegada de su pequeño Cairo, se ha tornado en una angustiosa batalla contra el tiempo para Issa Pantoja y Ashraf Beno. De aquella etapa llena de ilusión, ahora solo quedan días plagados de incertidumbre y un temor constante que les ha invadido hasta el último rincón de sus vidas. Los largos pasillos del hospital han pasado a ser su refugio habitual, un lugar donde las horas y las noches se confunden sin distinción, mientras la sensación de que todo se ha detenido se hace cada vez más palpable. El frágil Cairo, quien apenas tiene conciencia, permanece conectado a un sinfín de cables y máquinas, rodeado por la vigilancia atenta de profesionales que luchan por mantenerlo con vida. En medio de ese ambiente cargado de tensión, Issa y Ashraf se han vuelto espectadores silenciosos, dejando que el tiempo transcurra mientras sujetan con desesperación cada pequeño signo de esperanza. Un movimiento leve, un latido que se resiste a apagarse. Su atención está fija en los monitores y los sonidos constantes que marcan ese pulso vital lleno de incertidumbre. Durante este proceso de sufrimiento incesante han tratado de mantener la entereza, aunque la realidad que enfrentan es abrumadora. Cada prueba médica que les presentan ha ido sumando sombras y complicaciones, y la palabra urgencia se ha convertido en un término cotidiano que les hiela la sangre. Cuando un nuevo doctor entra en la habitación, Issa siente como el aire se vuelve denso y sus piernas flaquean, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Fue en uno de esos momentos que todo cambió radicalmente. Un especialista que había seguido el caso desde sus inicios cruzó la puerta con una expresión cargada de gravedad. No había señales de consuelo en su rostro, pero sí una seriedad contenida que dejó claro que traía noticias cruciales. En sus manos sostenía un sobrecerrado, cuyo peso se sintió al instante en el ambiente. Un silencio abrumador se apoderó del cuarto, roto solo por el sonido leve del sistema de ventilación y los pitidos constantes que seguían el ritmo del corazón de Cairo. Issa y Ashraf intercambiaron una mirada cargada de miedo y anticipación, conscientes de que lo que estaba por escucharse marcaría un antes y un después en sus vidas. El médico se detuvo junto a la cama, respiró hondo y, con un tono pausado y solemne, pronunció unas palabras que nadie esperaba. El donante compatible es Omar Montes. Todo pareció congelarse en ese instante. Issa quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. No estaba segura de haber entendido bien. ¿Cómo podía ser que Omar Montes, un hombre que traía consigo un pasado tan intenso y doloroso, fuese ahora la esperanza para salvar a su hijo? Ashraf, visiblemente desconcertado, se llevó las manos a la cabeza en un gesto que parecía buscar expulsar la incredulidad que les invadía a ambos. El impacto fue tan profundo que ninguno pudo reaccionar de inmediato. El nombre de Omar no era solo una referencia del pasado, sino una herida abierta que aún no cicatrizaba del todo en la vida de Issa. Aquellos recuerdos, en cuestión de segundos, regresaron como una avalancha. Momentos felices y amargos, conversaciones profundas, peleas, titulares y portadas que durante años habían alimentado la crónica social alrededor de su figura. La idea de que ahora, de manera inesperada, ese mismo nombre estuviera ligado al destino de Cairo generaba una mezcla de confusión y emociones contradictorias que les desbordaban por completo. Para Ashraf, la presencia de Omar siempre había sido una sombra ligada a la historia anterior de Issa, pero jamás imaginó que ese vínculo reaparecería en un momento tan crucial, tan delicado y personal. La mezcla de sentimientos era difícil de digerir. Gratitud, desconcierto, sorpresa, incomodidad y una profunda vulnerabilidad. El médico, entendiendo la conmoción que se respiraba en la habitación, esperó pacientemente unos minutos antes de continuar. Explicó que Omar había conocido la situación a través de contactos en común y, sin dudarlo, había tomado la iniciativa de comunicarse directamente con el hospital. Quiso someterse a los análisis de compatibilidad con urgencia, y contra todo pronóstico, los resultados habían sido positivos. Omar era compatible con Cairo, la única opción real hasta ese momento. Issa bajó la mirada, sintiendo como las fuerzas le abandonaban. Su cuerpo parecía negarse a aceptar esa nueva realidad que, por un lado, representaba una ventana hacia la vida para su hijo, pero que, por otro, significaba abrir la puerta a un pasado que había intentado enterrar. Respirar le dolía, y cada latido le oprimía el pecho con un peso insoportable. Mientras tanto, Ashraf deambulaba de un lado a otro tratando de ordenar el caos en su mente, dividido entre el alivio de tener una oportunidad y la sorpresa amarga de que esa oportunidad proviniera de Omar. El reloj no estaba de su lado y la urgencia era palpable. Los médicos no podían perder ni un segundo y, cuando el equipo salió para darles un momento de privacidad, Issa y Ashraf se quedaron en un silencio cargado de emociones. Solo el constante pitido de las máquinas rompía esa quietud. Ambos miraban a Cairo como si en él pudieran encontrar respuestas a preguntas que aún no sabían formular. A pesar del desconcierto, algo era indudable.
El tiempo corría, y esa revelación inesperada era solo el comienzo de un camino que pondría a prueba no solo su resistencia como padres, sino también su capacidad para reconciliar el pasado en aras de proteger lo más preciado que tenían, la vida de su hijo. En aquella habitación seguía reinando un silencio abrumador. Sentados uno al lado del otro, Isa y Ashraf intentaban procesar la noticia. La idea de que Omar Montes pudiera ser el salvador de Cairo resultaba tan impactante como desconcertante. Aunque el ruido constante de los aparatos seguía de fondo, lo que dominaba el ambiente era una quietud pesada, como si el mundo hubiera detenido su marcha para darles un respiro, o tal vez una carga aún mayor, antes de la próxima decisión que debían tomar. Pasaron varios minutos sin que ninguno de los dos pronunciara palabra, hasta que Isa no pudo apartar la mirada del monitor que mostraba el ritmo cardíaco de su hijo, una línea luminosa que subía y bajaba con regularidad, pero que les acercaba peligrosamente al límite. Ella sabía que no había espacio para el orgullo ni para la duda, pero aceptar la ayuda implicaba enfrentarse a un pasado que aún dolía demasiado. La vida de Cairo se les escapaba entre los dedos, y aún así, sentía como una parte de ella se resistía a esta nueva verdad. Ashraf rompió el silencio con una pregunta cargada de desconfianza y vulnerabilidad. ¿Y si no lo hace por Cairo? ¿Y si lo hace solo para salir en los titulares, para sentirse importante otra vez? Isa no respondió al instante, porque aunque la pregunta no era injusta, algo en su interior le decía que Omar no buscaba fama ni protagonismo esta vez. La forma en que se había gestionado todo, sin cámaras, sin anuncios ni alertas, le hacía pensar que el gesto era genuino, aunque doloroso y difícil de aceptar. No lo sé, contestó Ashraf al fin con voz baja, pero Cairo no puede esperar a que lo sepamos. Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada de verdad y cargada de una realidad ineludible. Por más que doliera y las preguntas sin respuesta siguieran ahí, la única certeza era que su hijo necesitaba esa ayuda, y la necesitaba ya. Poco después, uno de los médicos volvió con los formularios para autorizar el procedimiento definitivo y avanzar con los trámites necesarios. Explicó que Omar ya había dado su consentimiento sin reservas, mostrando un compromiso firme que, según comentaron en el hospital, se había manifestado en una actitud ejemplar. Ni una queja, ni una exigencia, ni condiciones especiales. Solo un simple y contundente «si puedo ayudar, lo haré por Cairo». Esa declaración fue suficiente para quebrar a Isa, quien no pudo contener las lágrimas. Ashraf la abrazó con fuerza y ambos permitieron que el llanto silencioso liberara la tensión acumulada durante días y semanas. Aceptaron que aquella mano inesperada era en realidad un salvavidas. Mientras los trámites avanzaban con rapidez, los rumores comenzaron a circular discretamente por los pasillos del hospital. La identidad del donante permanecía en estricto secreto por respeto a la privacidad de la familia, pero no faltaron los susurros y miradas cómplices entre el personal. No tardaron en filtrarse algunas pistas a medios especializados, que recibieron llamadas anónimas apuntando a Omar Montes. Aunque la noticia no era oficial, la expectación crecía exponencialmente. Isa y Ashraf, conscientes del riesgo de un escándalo mediático, optaron por reforzar la privacidad, restringir las visitas y ordenar a su círculo cercano que mantuvieran silencio. Querían evitar distracciones externas, concentrarse en lo esencial. Aquella noche, cuando por fin lograron quedarse a solas, el peso de todo lo vivido cayó sobre ellos con toda su fuerza. Isa, emocionalmente agotada, se desplomó en el sofá de la pequeña sala del hospital, mientras Ashraf, sin dejar de mirarla, trataba de encontrar palabras que dieran sentido a aquella vorágine de sentimientos que los arrastraba. El silencio entre ellos estaba lleno de preguntas sin respuesta, miedos y esperanzas a partes iguales. Sabían que, aunque esa donación podía salvar a Cairo, también iba a reabrir heridas que, hasta ahora, parecían casi cicatrizadas. Al día siguiente, los trámites legales y médicos continuaron su curso de manera frenética. La coordinación entre el equipo de especialistas, el hospital y Omar fue impecable, pero la familia seguía enfrentando el tormento de la espera y la incertidumbre. Las horas se hicieron eternas mientras el pequeño Cairo luchaba por aferrarse a la vida con una fuerza que solo los niños tienen en su inocencia. Cada informe, cada actualización, era recibida con una mezcla de alivio y temor. Isa y Ashraf se encontraron en la difícil posición de tener que convivir con la contradicción de sentir una gratitud inmensa hacia Omar y, al mismo tiempo, lidiar con los ecos de un pasado que les había marcado profundamente. Esa dualidad se reflejaba en sus miradas, en sus conversaciones y en sus silencios. Sabían que no podían permitirse el lujo de distracciones ni de resentimientos. El destino de Cairo dependía de ello.
Mientras tanto, lejos del bullicio de las cámaras, de los flashes y de la atención constante de la prensa y las redes sociales, Omar Montes se encontraba inmerso en una reflexión profunda que le llevaba a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. En esos momentos de soledad, lejos de los escenarios y los titulares, Omar se enfrentaba a una parte de sí mismo que pocas veces había mostrado al público. Un hombre vulnerable, consciente del valor de la vida y de la importancia de los actos desinteresados. No se trataba de un gesto para alimentar su fama o generar polémica. Esta vez, la motivación era mucho más grande, más pura. Su compromiso era con la vida misma, con la oportunidad de ofrecer a un niño la esperanza que tanto necesitaba, una esperanza que él, en su trayectoria llena de altibajos, sabía apreciar como nadie. A lo largo de los años, Omar había navegado entre éxitos, críticas y controversias, pero jamás había sentido que un momento así le definiera más que este acto silencioso y cargado de significado. En el fondo de su ser, esa decisión se convirtió en un punto de inflexión, un instante en el que la fama y el ruido mediático se desvanecían para dar paso a algo mucho más humano y genuino. Sabía que no sería fácil, que la presión, el miedo y la incertidumbre lo acompañarían, pero también entendía que esa donación, ese acto de entrega, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para un niño que, hasta ese momento, solo había conocido el sufrimiento. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla intensa de emociones, procedimientos médicos y preparativos que parecían interminables. Omar no estuvo solo en este camino. Detrás de él, una red de profesionales, familiares y amigos se movilizó para acompañarlo en cada paso. Mientras tanto, la familia de Cairo vivía entre la ansiedad y la esperanza, aferrándose a cada pequeña señal que indicaba que ese trasplante podría ser el milagro que tanto anhelaban. Las consultas médicas, las pruebas exhaustivas y la espera por la confirmación definitiva se convirtieron en una rutina llena de tensión, pero también de fe. Isa y Ashraf, padres del pequeño, sentían como sus vidas se entrelazaban irremediablemente con la historia de Omar, creando un vínculo que trascendía cualquier diferencia pasada. Lo que había comenzado como una noticia devastadora, cargada de incertidumbre y dolor, se transformaba poco a poco en una historia de solidaridad y humanidad. La donación de Omar no era solo un acto médico. Era un símbolo de reconciliación, de la fuerza del amor incondicional y de la capacidad de las personas para unirse en torno a una causa común cuando la vida está en juego. Cada instante estaba cargado de significado. Los silencios en las salas de espera, las miradas que se cruzaban con una mezcla de temor y esperanza, las palabras susurradas con la intención de calmar el alma. En ese escenario, la batalla por Cairo se libraba con una intensidad que iba mucho más allá de lo físico. Era una batalla espiritual, una lucha por la vida que involucraba a cada uno de ellos, recordándoles el valor incalculable de cada segundo y la importancia de nunca rendirse, aunque todo pareciera estar en contra. Finalmente, ese momento decisivo llegó. La operación que marcaría el inicio de una nueva etapa, un renacer para Cairo y, de alguna manera, para todos los involucrados. La historia de Isa, Ashraf, Cairo y Omar quedaba grabada en el tiempo como un testimonio de valentía, de generosidad y de esperanza. Un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad más cruel, la humanidad tiene la capacidad de brillar con luz propia. Así, lo que comenzó como una tragedia se convirtió en un relato de vida que inspiraría a muchos. Omar Montes, en su gesto silencioso y firme, demostró que detrás de la fama y las controversias siempre hay un ser humano capaz de hacer la diferencia. La batalla por Cairo continuaba, pero esta vez con una fuerza renovada, con la certeza de que cada latido, cada gesto y cada palabra tenían el poder de mantener viva la llama de la esperanza, una esperanza que se negaba a morir. En la penumbra de aquella habitación del hospital, donde apenas se filtraba la luz de un amanecer tímido, Ashraf sostenía con delicadeza en sus brazos a Cairo, su pequeño hijo, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desvanecer la frágil vida que aún luchaba por mantenerse. La habitación, impregnada del olor a desinfectante y del suave zumbido de los aparatos médicos, era a la vez refugio y campo de batalla. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y acelerarse a la vez, donde cada instante pesaba como una eternidad y a la vez se escurría veloz entre las manos. A su lado, Isa observaba la escena en silencio, sus ojos llenos de una mezcla imposible de esperanza, miedo y amor. Su cuerpo estaba agotado, pero no se atrevía a moverse demasiado para no perturbar el descanso de su hijo ni el delicado equilibrio que parecía sostenerlo. Ella había insistido en que se turnaran para vigilar a Cairo, y Ashraf había aceptado sin dudarlo, dispuesto a cargar con la responsabilidad para darle a Isa aunque fuera un breve respiro. Pero ahora, viendo a su hijo tan pequeño y vulnerable, sintió como su propio corazón se partía en 1000 pedazos. Aún así, el hombre mantenía la calma, la fuerza de quien sabe que debe sostener a otros en momentos de tormenta, aunque por dentro su mundo se desmorone.
Isa, después de arroparlos con una manta cálida que olía a hogar, se acercó con pasos suaves y depositó un beso tembloroso en la frente de Cairo. En ese gesto había todo el amor y la desesperación de una madre que se aferra a la vida de su hijo como a un hilo invisible que puede romperse en cualquier momento. Volvió hacia la ventana y, apoyando las manos en el marco frío, dejó que su mirada se perdiera en el paisaje urbano bañado por las primeras luces del día. Las calles desiertas mostraban un desfile silencioso de autos cuyas luces parecían pequeñas estrellas fugaces. Desde esa altura, la ciudad parecía tan indiferente a su dolor como a cualquier otra tragedia oculta entre sus calles. Isa sentía el peso de ese aislamiento, pero también una extraña calma, como si en esa soledad pudiera encontrar fuerzas para continuar. Su mente viajaba entre el pasado y el futuro, entre lo que había sido y lo que podría ser, en un diálogo interno que no admitía respuestas fáciles. Sabía que la batalla más dura no se libraba afuera, sino dentro de ella misma, en la lucha constante entre la esperanza y el miedo. En las primeras horas del día, el hospital se convirtió en un hervidero de actividad controlada. Equipos de cirujanos, enfermeros y técnicos se movían con precisión casi coreografiada, como piezas de un mecanismo complejo y vital. Los pasillos, habitualmente silenciosos, vibraban con susurros urgentes y la sombra de protocolos estrictos que nadie mencionaba en voz alta pero que todos comprendían. Nadie quería pronunciar la palabra, pero la realidad era que aquella operación no era una más, era una apuesta contra el tiempo y la muerte. Fue entonces cuando Omar Montes hizo su aparición, acompañado solo por una enfermera y un médico. Su figura, sencilla y sin adornos, contrastaba con el ruido que a menudo lo acompañaba en su vida pública. No llevaba gafas oscuras ni séquito, solo una expresión serena que parecía esconder algo más profundo. Saludó con educación al equipo, rechazando cualquier atención especial y aceptando con humildad someterse al procedimiento sin grandes palabras ni despedidas. Su única condición fue una petición clara y firme: mantener en absoluto silencio la identidad del donante. Nada de cámaras, entrevistas ni agradecimientos públicos. Ese acto debía quedar en la sombra, como una ofrenda silenciosa sin esperas ni reconocimientos. Antes de ingresar al quirófano, según contaron quienes estuvieron presentes, Omar pronunció una frase que resonó en la memoria de todos: «Solo deseo que ese niño sobreviva, no necesito nada más». En esas palabras había una mezcla de esperanza, renuncia y generosidad que rompió cualquier expectativa sobre él. Esa declaración llegó hasta Isa como un soplo que le atravesó el alma, desarmando sus rencores y despertando en ella un sentimiento inesperado, una mezcla de gratitud profunda y un perdón que todavía no estaba lista para nombrar. A veces, pensó, los gestos más humanos vienen de lugares insospechados, y quienes más te hieren también pueden ser quienes te salvan. Mientras la operación se desarrollaba en un silencio cargado de tensión, Isa y Ashraf se quedaron en una sala de espera, aferrados el uno al otro y a la idea de que Cairo podría salir adelante. El tiempo se volvió un enemigo cruel, extendiéndose en minutos insoportables que parecían burlarse de su ansiedad. Isa apenas se movía, sumida en una vigilia de espera que parecía absorber toda su energía, mientras Ashraf la miraba con impotencia, sin saber qué palabras ofrecer para calmarla. No era momento para discursos, ni promesas vacías. Solo quedaba el silencio compartido y la esperanza frágil que se negaba a morir. Tras más de 3 horas, la puerta finalmente se abrió y un médico apareció con el rostro cansado pero con una luz de certeza que hizo que Isa se levantara de un salto, como si hubiese estado conteniendo la respiración desde hacía días. La operación fue un éxito. Cairo está estable, dijo el doctor con voz firme pero compasiva. La noticia fue como un bálsamo que cubrió sus almas agotadas, un respiro largamente esperado que les permitió soltar por fin las lágrimas contenidas. No hubo gritos ni festejos estruendosos, solo un llanto silencioso, profundo, lleno de alivio, fatiga y un amor tan inmenso que parecía llenar cada rincón de la sala. El médico explicó con cuidado que las próximas horas serían cruciales, que aunque todo había salido según lo planeado, Cairo necesitaría vigilancia estricta para ver cómo respondía a la donación. Las primeras señales, sin embargo, eran alentadoras, y esa esperanza, aunque cautelosa, encendió una luz nueva en sus corazones. Mientras tanto, Omar fue trasladado a una sala de recuperación en buen estado, sin complicaciones y con una actitud ejemplar que sorprendió a quienes lo atendieron. Cuando Isa preguntó si podía verlo para agradecerle personalmente, el personal médico informó que Omar había solicitado mantenerse apartado, sin visitas ni llamadas. Lo había hecho por Cairo, y Isa respetó ese silencio. Entendió que ese acto de distancia valía más que cualquier explicación o reconocimiento público. A medida que la noticia del éxito se filtró, aunque sin confirmaciones oficiales sobre la identidad del donante, los rumores comenzaron a crecer en la prensa.
Medios ansiosos por detalles, fotógrafos intentando captar una imagen, periodistas buscando titulares. Todo eso creó una presión que el hospital apenas podía contener. Isa y Ashraf supieron que debían tomar el control de la situación antes de que se desbordara y dañara aún más su frágil equilibrio emocional. Esa misma noche, Isa rompió su silencio y publicó un mensaje breve en sus redes sociales, su primera comunicación desde que comenzó la crisis con Cairo. Sus palabras fueron sinceras y directas, cargadas de una honestidad que atravesaba la pantalla. Gracias por todo el cariño y apoyo que hemos recibido estos días. Nuestro hijo está estable y pelea con una fuerza que nos inspira cada día. Agradecemos profundamente a quien, en silencio y sin esperar nada a cambio, dio un paso adelante para salvarlo. Su gesto ha transformado nuestras vidas para siempre. Por ahora, solo pedimos privacidad y energía positiva. Todo lo demás puede esperar. El mensaje, aunque breve y sin nombres, tocó el corazón de miles. En pocas horas, se llenó de mensajes de aliento desde España hasta América Latina. Cairo es un guerrero. El amor de una madre puede con todo. Estamos con vosotros, Isa y Ashraf. La pareja, agotada pero fortalecida, sintió el abrazo invisible de una comunidad que trascendía la fama y se conectaba con su historia de lucha y fe. Dentro del hospital, Cairo empezó a mostrar signos de mejoría, pequeños pero constantes. Isa no se separaba de su lado, hablándole con voz dulce, acariciando su frente con ternura, cantándole en susurros que solo él podía entender. Ashraf estaba siempre presente, turnándose para que ambos pudieran descansar, aunque fuera solo por momentos. Cada segundo era vital, cada latido un milagro que celebraban en silencio. En una madrugada particularmente tranquila, mientras Isa dormía unos minutos en un sillón y Ashraf sostenía la mano de Cairo con firmeza, ella pensó en Omar sin ira ni reproches. Por primera vez pudo ver su gesto sin etiquetas, sin resentimientos, solo como un acto de humanidad profunda y genuina. Comprendió que no necesitaba entender todo para poder agradecer, que a veces el perdón nace sin palabras, en el silencio de un corazón abierto. La herida seguía ahí, visible y punzante, pero aquel acto había sembrado una semilla distinta. No amistad ni cercanía, pero sí respeto y un perdón silencioso que poco a poco iba creciendo en lo más hondo. Pasaron los días y Cairo continuó mejorando de forma constante, no milagrosa, sino firme y segura. Cada pequeño avance era celebrado por Isa y Ashraf como una gran victoria. Su mundo giraba ahora en torno a monitores, a cifras y a términos médicos que aprendieron a dominar como quien aprende un idioma nuevo, esencial para la supervivencia. Su entorno más cercano se transformó en un refugio, una red invisible que lo sostenía. Familia, amigos, médicos y enfermeros. Afuera, la presión mediática seguía latente, pero ellos se mantuvieron firmes en su decisión de proteger su privacidad, porque necesitaban tiempo para asimilar, para comprender y para sanar. Una mañana, mientras caminaban por uno de los pasillos largos y silenciosos del hospital, Isa se detuvo junto a una ventana y contempló el amanecer que teñía de tonos cálidos los edificios. Ashraf se acercó y, con voz suave, le preguntó qué pensaba. En todo, respondió ella con sinceridad, en cómo la vida puede cambiar en un instante. En que, a pesar de todo, aún estamos aquí. No hicieron falta más palabras. En ese silencio compartido había un entendimiento profundo, una conexión forjada en la fragilidad y la entrega absoluta por la vida de su hijo. Aquella noche, por primera vez, les permitieron dormir en la misma habitación junto a Cairo. Isa se acomodó en un sillón junto a la cuna, mientras Ashraf tomaba una silla en el otro extremo. Cairo dormía tranquilo, conectado a varios aparatos que medían cada función vital, pero respirando por sí mismo. Su rostro, aunque aún pálido, mostraba señales de vida y fuerza, la voluntad implacable de un pequeño guerrero. En medio de la noche, Isa tuvo un sueño confuso pero lleno de significado. En él estaban todos los que, de una u otra manera, habían sido parte de aquel camino tortuoso. Su familia, su pareja y, de forma inesperada, Omar. Sintió con claridad que ya no podía evadir la verdad, que debía enfrentarla y aceptarla para seguir adelante. Al despertar, decidió pedir el número de Omar, no para llamarlo todavía, sino para enviarle un mensaje que cerrara un capítulo que necesitaba ser cerrado. El texto fue breve y sincero, sin florituras ni expectativas. Gracias. No hay palabras para lo que hiciste. Cambiaste todo. Siempre estaré agradecida. Que estés bien. No recibió respuesta ni ese día ni en los siguientes, pero eso no importaba. Solo necesitaba expresar aquello, liberar su corazón y dejar que las cosas fluyeran sin ataduras. Semanas después, con la salud de Cairo mejorando y los médicos hablando ya de un posible alta, la vida comenzó a retomar otro ritmo.
uno distinto pero con la misma intensidad. Nada volvería a ser igual, pero tampoco querían regresar atrás. Habían aprendido más de lo que imaginaban sobre el dolor, el amor, la resistencia y la esperanza. La salida del hospital fue discreta, casi silenciosa. Evitaron a la prensa con la ayuda del personal, caminando como una familia que había atravesado el infierno y había emergido del otro lado, no indemne, pero sí más fuerte, más unida, más humana. Los días que siguieron fueron de adaptación y reencuentro con una nueva realidad. Reorganizaron su hogar, ajustaron sus rutinas, se entregaron a cuidados y controles médicos constantes, pero también redescubrieron la ternura y la fuerza que solo la adversidad puede revelar. La historia no terminó con un final feliz perfecto, ni con milagros desbordados, sino con la vida misma. Una lucha constante, un triunfo de pequeñas victorias y silencios que hablaban más que cualquier palabra.